Hablaremos de lo que vendrá siendo cinesiterapia. El mismo nombre se le indica que es la terapia mediante el movimiento. Cinesis, movimiento, terapia. Bueno, terapia, hablamos de la terapia mediante el movimiento. Entonces, para antes de hablar directamente de la cinesiterapia, tenemos que hacer un recuento necesario, muy breve, de lo que es la osteocinemática, ¿ok? Hablamos de la osteocinemática, hablamos de la, claro, muy puntual, cosas básicas que debemos saber, esa movilidad o ese movimiento que se genera en los huesos, o la unión de esos huesos que vendría siendo una articulación, ¿ok? Que vendría siendo movimiento de los huesos respecto a los tres planos que ya conocemos, ¿ok? O que ya deberíamos conocer, que hablamos de lo que es el plano sagital, hablamos de un plano frontal, y hablamos de un plano transversal. De hecho, aquí hay un error, o sea que debería ser transversal porque tenemos que frontal puede ser conocido como coronal, ¿ok? Entonces aquí es transversal. Entonces, tenemos ese plano sagital donde vamos a decir que atraviesa o va en conjunto con ciertos ejes que están un poquito más adelante. De hecho, no solo el sagital, el frontal o coronal también y el horizontal también. Ahorita vamos a mencionar cuáles son esos típicos movimientos que se dan en ella. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos los ejes. ¿Okay? Hablamos de que es donde los huesos rotan, ¿sí? Aquí habla, los huesos rotan alrededor de una articulación en un plano perpendicular a un eje, ¿ok? El plano es como la ubicación topográfica y el eje es donde se va a desplazar el hueso. Si el eje es así, el hueso se desplaza así. Si el eje es así, el hueso se desplaza así, fijo en una superficie plana que vendría siendo el plano carenal del cuerpo, ¿ok? Los huesos rotan alrededor de una articulación en un plano perpendicular a un eje de rotación. El eje suele localizarse en el segmento convexo de la articulación cóncavo-convexo. Bueno, esto no es relevante por ahora, ¿ok? De hecho, le invito a que ignoren un poquito de esto. Entonces, permite movimiento en los tres planos, por lo que se cuenta con tres ejes de rotación. ¿Qué movimientos se ven en cada uno de esos ejes? Hablamos de que tenemos un eje transversal, tenemos un eje longitudinal y vamos a tener un eje anteroposterior. Vamos a tener que en ese eje transversal simplemente se dan los movimientos de flexoextensión. Cuando hablamos de un eje transversal, cuando hablamos de un eje anteroposterior, se dan típicos movimientos de abducción y aducción. Y cuando tenemos un eje longitudinal, hablamos de que son movimientos rotacionales, ¿ok? Mayormente conocido como rotación interna, rotación externa. Combinación de uno o de otro eje me da esas variaciones de supinación, pronación, inversión, eversión, ¿sí? Pero esto es una terminología muy básica, una cosa muy de recuento. Otra cosa muy puntual de recuento, hablaríamos de lo que son las contracciones musculares, ¿sí? Acuérdense que tenemos varios tipos de contracciones, tenemos las isotónicas, tenemos las isométricas, tenemos las isocinéticas y tenemos las auxotónicas, ¿ok? Las isotónicas, cuando hablamos de isotónica, es porque las fibras musculares modifican su estructura. A veces pueden tener la tendencia de acortarse o de aproximarse y en otra de alargarse. O sea, es una estructura que está en movimiento. Por eso se habla de isotónica. Hablamos de isotónica concéntrico, que es cuando la fibra tiene la tendencia a cortarse, ¿sí? O a aproximarse, origen, inserción se aproximan. Hay muchas formas de conseguirlo. Y donde se suele generar una fuerza suficiente para vencer una resistencia, ¿ok? Ya es un poquito más a fondo en kinesiología, esto simplemente es como marca muy puntual. Entonces, hablamos de una isotónica excéntrica, que es cuando la fibra tiene la tendencia a alargarse o a separarse, ¿ok? Donde hablamos de que existe una tendencia de que la resistencia predomine sobre la estructura muscular, ¿ok? Hablamos de acortar, alargar, ¿sí? Aquí tenemos una foto ilustrativa. Hablamos de isométrica. De hecho, podemos separar esas dos palabras, iso y metría. Hablamos de metría, longitud, iso es igual. Entonces hablamos de igual metría. Hablamos de que este músculo, en tal caso las contracciones isométricas, se permanece estático. Es decir, que él no se modifica, no se acorta ni se alarga. Él está ahí, pero genera una tensión, ¿ok? Eso se les conoce como isometría. Hablamos de la isocinética, ¿ok? Ya que me tapa un poquito la pantalla. Algunos lo definen como una contracción a máxima velocidad o hablamos de una máxima contracción a una velocidad constante, que es regulada en toda la gama de movimientos, por lo menos, o por ejemplo, un remo, ¿ok?
Hablamos de ejercicios mediante máquinas isocinéticas que regulan la velocidad, tensión, como en centros deportivos, bueno, costo. Eso es otra cosa que ahorita menciono. Entonces, hablemos de que, por un ejemplo, generamos 4 cantidades de fuerza, ¿sí? Simplemente hablamos de 4 cantidades de fuerza como 4 unidades de fuerza. Una fuerza, 2 fuerzas, 3 fuerzas, 4 fuerzas. Si yo hago esto como si fuera solo un remo, como sale en esta foto, ¿sí? Usted puede generar una cantidad de fuerza, dependiendo de cuánta fuerza sea. Claro, lo que hace es un poco más profundo. Esto es como para que lo asimilen. Hablemos de que yo generé 4 cantidades de fuerza. Si yo agarro y recojo el remito, resulta que en la siguiente vez que voy a remar no utilizo tanta fuerza, sino que agarré y utilicé, ay, mira, 2 unidades de fuerza. Ya no utilicé 4, sino 2. Entonces, eso ya no es un isocinético. De hecho, hablamos de contracción máxima a una velocidad constante, ¿sí? Esto tiene que permanecer o prevalecer durante mucho tiempo o durante repetidas veces para que se pueda considerar una isocinética. Es decir, si yo vengo y hago el remo aquí, 4 unidades de fuerza, vuelvo, otra vez 4 unidades de fuerza, y vuelvo, claro, ser muy puntual y específico es un poquito complejo, pero tiene que estar lo más aproximado posible. O sea, 4 unidades de fuerza, vuelvo, 4 unidades de fuerza, no es que yo vengo 4, 2, 1, 3, otra vez vuelvo con 4, no, eso es 4, 0, 4, vuelvo, 4, vuelvo, 4, y así sucesivamente para poder llamarse una isocinética. Entonces, la mejor forma para regular esto, hablamos de ejercicios mediante máquinas isocinéticas, que suelen ser estas que están aquí en esta foto, ¿sí? Que regulan la velocidad y la tensión. De hecho, esa es una de las más comunes, también se le conoce como remo. Yo ahorita ejemplifiqué el típico remo en deporte, pero esta máquina se le conoce también como remo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas máquinas ustedes las regulan, le ponen un tope, hay veces que tú las jalas y puede llegar aquí, como si lo regulas para que llegues más lejos, puede llegar acá o puede llegar acá, y no importa lo que hagas, si tú tienes la fuerza de Hulk, si tú lo modulaste para que llegue hasta aquí, ni que venga una grúa, bueno, no sé, sería difícil, pero por muy que tú la jales, ya la máquina está preparada para generarte un toque, ya se cierra para que no jales más de ahí, vuelves, ok, jala otra vez, listo, hasta que otra vez. O sea, entonces, hablamos de que es una máquina que me suele regular casi perfectamente lo que vendría siendo un isocinético. Entonces, vamos a decir que normalmente lo jalamos hasta acá y vuelvo, hasta acá y vuelvo. Y tienes que generar una fuerza muy específica para poder llevarlo hasta acá. Entonces, prácticamente siempre vas a generar la fuerza que necesitas para llevarlo hasta acá. Eso es lo interesante de este aparato. Entonces, hablamos de que lo encontramos en muchos centros deportivos, pero es muy difícil de utilizar por el alto costo. ¿Okay? Hablamos de la última, que vendría siendo la ausotónica, ¿sí? Que es combinación de contracciones isométricas e isotónicas, ¿sí? Teniendo énfasis en la isotónica al inicio de la actividad y al final más énfasis en la isométrica. ¿Okay? Hablemos del típico caso cuando comenzamos en decúbito supino, ¿sí? La persona está literalmente recta en decúbito supino y ella trata de hacer una flexión de tronco. Según llevamos el tronco hacia arriba. Hacemos la flexión o el abdominal, vamos a decirlo así, y volvemos. Hacemos el abdominal y volvemos. Hay personas que no hacen este tipo de ejercicios y que voy y me regreso, que sería un concéntrico, un excéntrico, concéntrico, excéntrico. O sea, porque sería así. Abdominales se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, se aproximan, se alejan. Hay personas que simplemente llegan hasta arriba, como lo pueden ver en la imagen. Vamos a decir que aquí voy a colocar un número 1. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta acá y sigue siendo número 1. Si la persona decide por X o por Y, ya sea por la metodología de trabajo que esté realizando, como sea, pero ella decide, no, o sea, sube, ¿ok? Y se queda ahí, o sea, con el tronco flexionado, se queda ahí mucho tiempo, eso pasaría a ser ahora una isométrica. Isométrica. De resto, esto aquí abajo es una isotónica. O sea, bueno, cuando arrancamos, pues, o sea, cuando está en reposo no es que isotónica, no, a partir de acá, vendría siendo isotónica. De hecho, tiene la tendencia a ser una isotónica concéntrica. Comúnmente son isotónicas concéntricas. Entonces, flexionamos el tronco, hacemos una contracción isotónica concéntrica. Si nos quedamos ahí, no sé, 15 segundos, eso ya vendría siendo una isometría, porque
se está generando una tensión muscular, pero profesor, pero está cortada, sí, claro, pero en ese momento ya no se está moviendo, porque fácilmente se puede creer que la isometría es en reposo, pero no. Entonces, puede ser tanto en reposo generándose una tensión aquí, como puede ser aquí generándose una tensión aquí. ¿Okay? Entonces, simplemente la fibra deja de moverse. Entonces, la auxotónica, que a veces suele ser un poquito difícil de comprender, pero es al inicio isotónico concéntrico, mantenemos lo que vendría siendo generando una tensión isometría, y bueno, y listo. Esa es la isotónica. De hecho, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, esto puede hacerse en decúbito prono, donde las personas suelen hacer un ejercicio como este, agarran y extiendan el tronco y se quedan arriba. Eso también puede ser una isotonía. Entonces, vamos directamente con los tipos de cinesioterapia, ¿sí? Simplemente es la terapia mediante el movimiento. Vamos a encontrar dos tipos principales, en los que encontramos la pasiva y la activa. Usted tiene que saber diferenciar en que la pasiva es simplemente la que usted le realiza al paciente. Usted es el que genera el movimiento en el paciente, y activo es cuando el paciente puede hacerlo voluntariamente, ¿sí? Son dos papeles muy distintos, cuando el paciente no puede hacerlo y usted mueve su extremidad, y en la activa es cuando él sí puede y él lo hace por su propia cuenta. Entonces, vamos a tener que en la pasiva podemos encontrar una pasiva relajada o pasiva forzada. Vamos a decir que es como una subclasificación. ¿Okay? Y en la activa tenemos asistida, la que vendrá siendo la activa libre y la activa resistida. ¿Okay? Encontramos otro tipo, no es un tipo de cinesioterapia, pero es una forma de ejercer resistencia que se conoce como autorresistencia corporal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir tocando uno por uno, claro. Bueno, para esto tenemos que recordar la escala de fuerza muscular. Ahorita voy a hacer énfasis del por qué. Claro, no me voy a tomar la libertad de leer todo el concepto, más que todo para que se lo estudien, porque lo puedo preguntar. Simplemente le voy a dar lo que necesitan saber de la pasiva. El mismo nombre se lo indica, ¿ok? Hablamos de que el paciente no está en la capacidad de poder realizar el movimiento y usted viene y lo induce. O sea, así como se ve la personita en esta foto, que empieza a mover las extremidades inferiores, ¿ok? Entonces, aquí viene el término relajada y forzada. Ok, vamos a poner un ejemplo, una persona que estuvo 2 meses sin moverse y usted viene y le mueve la articulación de la cadera, así como está haciendo ella. Claro, bueno, está moviendo tanto cadera como rodilla, ¿sí? Porque van muy de la mano. Resulta que puede ocurrir dos cosas. Te mueve la cadera y vuelve. Bueno, eso requiere 10.000 millones de terapias. Te mueve y vuelve, sin ningún problema. O sea, bueno, a ver si el paciente es pesadito o no, bueno, ya usted resolverá. Pero eso se le conoce como una pasiva relajada, ¿sí? En la que no hay ningún problema, vamos a decirlo así. Pero podemos encontrarnos otra situación en que usted mueve esa cadera y usted cuando la va a mover siente como que no puede. Usted sabe que eso llega hasta aquí donde yo estoy moviendo mi brazo. Eso llega hasta aquí y usted está mueve y a mitad de camino, oye, mira, no puedo, algo me impide moverlo. Hablamos de que, vean, aquí así me tomo la libertad de señalarlo. Hablamos de que eso se le conoce como adherencias, o hablamos de retracciones, ¿ok? O hablamos de espasmos o contracturas. ¿Cómo es eso, muchachos? Cada articulación tiene una cápsula, ¿sí? Tenemos la superficie articular, si vamos a decir que este es húmero y escápula, ¿sí? Y ese se contraen, se unen y generan la glenumeral, ¿verdad? Ellos alrededor, todas las articulaciones tienen una membrana fibrosa que se llama cápsula. Esa membrana fibrosa, la cápsula, si usted no la mueve, ella se retrae, ¿sí? Es decir, se pone como más rígida, se pone más resistente y no es tan fácil de mover. Entonces, también a nivel de lo que es la zona periarticular, su cuerpo tiene la tendencia de formar tejido fibrótico, ¿sí? Hablamos de lo que se conoce también muy globalmente como adherencias. Entonces, normalmente ese tejido fibrótico no nos suele afectar porque el tejido fibrótico, ¿cómo se elimina el tejido fibrótico? Con un aparato de ultrasonido o algo terapéutico o simplemente con el movimiento. Simplemente al usted mover sus articulaciones, ese tejido fibrótico se va rompiendo porque es chiquitico, muy suave y se va rompiendo con el movimiento. Si usted no mueve ese tejido fibrótico, vamos a decir que va evolucionando, se va transformando, se va volviendo más grande, se va volviendo más resistente. Entonces, cuando pasa un mes, muy difícil dejar de mover una articulación un mes, solo por flojera, pues a eso me refiero. Por cuestión patológica sí se puede. Pero usted deja de mover eso un mes,
Y cuando quiera mover ese tejido fibrótico, no es aquel tejido fibrótico chiquitico, así pollito, así como que usted lo podía romper nada más con mover la articulación de nuevo. No, va a tener que hacer mucho más que mover la articulación para poder acabar con ese tejido fibrótico. De hecho, la musculatura que no se mueve esto, tiene la tendencia, esto que señala aquí, a generar espasmos, contracturas. Esos son simplemente contracciones involuntarias del músculo por mecanismos fisiológicos mucho más complejos. Tendrán otros espacios, otras materias para eso. Entonces, a eso se le llama una forzada, cuando no mueves la articulación tan tranquilamente hasta el final de su rango de movimiento, sino que a mitad de camino simplemente, ya sea la cápsula, sea el músculo, sea un problema alimentoso, algo te impide mover esa articulación dentro de sus parámetros normales. Entonces, tenemos pasiva, en la que usted moviliza al paciente porque el paciente no tiene la capacidad de hacerlo por su propia cuenta. Entonces, esa pasiva se puede encontrar que es relajada o forzada, ¿ok? Muchachos, nos encontramos una de las dos, o es relajada o es forzada, ¿sí? Si hay una leve dificultad, no, pero es que más o menos ya listo, eso es forzada, ya no la estás moviendo libremente, o sea, por un poquito se te está dificultando, ya eso es una pasiva forzada, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de cinesiterapia? Si me tomo la molestia de leer algunos, imposibilidad de mover de manera activa, es algo como lógico, porque por algo es movilidad pasiva, ¿sí? Un segmento o varios del cuerpo, como lo puede ser en estados de coma, cuando hay pérdida de la motricidad completa, hablamos de una parálisis, hablamos de un reposo completo, sea por lo que sea, o hablamos de una movilidad dolorosa. O sea, a veces que el paciente quiere mover una articulación, si quiero mover una articulación, normalmente requiere una contracción muscular. Si yo quiero hacer abducción glenumeral, llevar la extremidad superior hacia arriba, yo necesito contraer supraespinoso y deltoides de fibras medias. Pero si lo estoy haciendo y me duele, posiblemente, por ponérselo así, posiblemente puede ser esos dos músculos o uno de esos dos, normalmente supraespinoso. Oye, mira, ¿cómo yo puedo realizar ese movimiento sin que haya dolor? Oye, mira, dejo de contraer voluntariamente. Le digo al paciente, no vayas a contraer, no vayas a hacer abducción, yo la hago por ti. Ya el músculo no se está contrayendo con tanta intensidad, sino que usted está movilizando esa articulación. Entonces vamos a decir que no requiere reclutamiento del supraespinoso, por lo cual si no se contrae, no modifica su estructura, normalmente no debería doler tanto, ¿ok? Entonces, ese es en el caso de movilidad activa dolorosa. Hablamos de integridad de articulación y tejidos blandos, ¿ok? Lo cual me fomenta la producción de líquido sinovial. Ya sea movilidad pasiva, ya sea movilidad activa, el movimiento me genera producción de líquido sinovial, lo que vendría siendo ese lubricante de la superficie articular, conocidos así mayormente, ese líquido que está entre las superficies que disminuye la fricción, ¿sí? Y aumentarme el trofismo. Hablamos del trofismo, del estado de nutrición del músculo, es decir, la vascularización que le manda nutrientes y oxígeno al músculo, ¿sí? Entonces, comúnmente utilizaban para reducir contracturas, mantener componente de elasticidad, hablamos de esa elasticidad, esa capacidad que tiene una estructura de deformarse y de volver a su posición original sin ningún problema, ¿ok? Además de que favorece la circulación como en patologías vasculares, ¿ok? Inhibición del dolor y conciencia del movimiento. Hay veces que no solo tiene que ser este tipo de cinesioterapia, no es porque el paciente no pueda hacerlo de manera activa. A veces tú lo puedes usar como para una introducción al movimiento, es decir, usted quiere que el paciente haga flexión de codo. Esto que yo estoy haciendo aquí, flexión de codo. Oye, mira, el paciente no sabe que, mira, hazme flexión de la humeroantebraquial, hablemos de humerocubital, ¿sí? Hazme flexión de la humerocubital, el paciente no sabe qué es eso. Entonces tú vienes y tú lo muestras, oye, mira, yo quiero que me hagas esto, le muestras el movimiento, obviamente sin decirle humerocubital ni nada. Y tomas y dices, oye, mira, quiero que hagas esto, o simplemente se lo puedes enseñar, eso es otra modalidad. Usted viene y le hace esto. Este es el movimiento que quiero que haga. Vamos a decir que puede servir como un método de enseñanza. Por eso se habla de conciencia del movimiento. Si el paciente está en la capacidad, una vez que usted le enseña de manera pasiva, él viene y lo hace de manera activa, ¿ok? Hablamos de que es la más óptima para ganar y mantener el trofismo muscular, además de aumentar la temperatura y generar una activación neuromuscular. Poco a poco, ya sea de manera pasiva o de manera activa, vamos a ir fomentando poquito a poco esa activación neuromuscular, porque estamos movilizando el tejido muscular, ya sea de manera activa o no. Entonces, eso su cuerpo lo va detectando. Entonces va aumentando poco a poco la conducción nerviosa hasta que en algún momento esa actividad esté facilitada completamente, ¿ok? Hablamos de aumentar la temperatura, lo que yo pongo ahí warm up o entrada en calor, lo que le conocen por ahí.
Vamos a decir que es como para empezar esa activación de esas estructuras, ¿ok? Aumentar la temperatura, de hecho, no tan alta, pero una temperatura óptima, aumentarla ligeramente me facilita la contracción muscular, ¿ok? Ok, ahorita le vamos a dar sentido a esto que está aquí abajo. Dice, determinar limitaciones del movimiento, generar estabilidad articular y elasticidad tanto del tejido como otras partes blandas. Luego de una progresión a un modo activo sirve para enseñar el movimiento, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Si el paciente está realizando movilidades activas, o sea, él mismo está haciendo sus movimientos, usted antes de hacerlo, usted le puede enseñar, oye, mira, de manera pasiva, yo quiero que hagas esto, mira, esto se llama flexión, hazlo para ver, ahora el paciente lo hace de manera activa. Entonces se le conoce como educar y reeducar. Reeducar en caso de que el paciente supiera un movimiento, pero por un problema, por así decirlo, neural, cerebral, se le olvidó. O sea, hay pacientes que olvidan los movimientos, entonces usted reeduca, o en tal caso, educar, ¿sí? Si no lo sabía. Entonces, si no lo sabía el paciente, por supuesto. Suelen usarse antes de emplear técnicas de amplitud de movimiento activas y pasivas. Ok, vean lo siguiente. Tenemos que la pasiva se utiliza más que todo cuando el paciente no tiene la capacidad de realizarlo, el movimiento, por su propia cuenta. Ahí es donde voy con esto. Recordar la escala de fuerza. Entonces hablamos de la número 0. Esto es kinesiología, pero... Ajá. Tal vez habrá muchos que no están viendo la materia de kinesiología. Entonces, por eso me tomo la molestia, ¿ok? Hablamos del número 0, no hay contracción. Hablamos de la número 1, hablamos de una contracción netamente visible, ¿sí? Claro, yo escribo aquí como puedo esto. Igual los invito a que busquen esa escala, ¿sí? Escala del óbedo, la escala de daños, pues. Escala de fuerza muscular de daños. No, yo no estoy hablando de la modificada que habla y pone de +3, -3, no. Simplemente la tradicional, ¿ok? Entonces hablamos de que el 0 es que no hay contracción, el músculo no se contrae. Hablamos de que el 1, que vendría siendo una contracción visible, simplemente cuando usted contrae el músculo, vamos a ponerle un ejemplo, cuando usted agarra y trata como de mostrar sus bíceps, que usted viene y hace esto, y agarra y contrae el bíceps, eso podría ser un fuerza 1. Hablamos de un fuerza 2 cuando el paciente lo hace anulando la gravedad. Sí, más que todo suele ser movimientos de lado, todo lo que vendría siendo esto, todo lo que vendrían siendo estos movimientos que están acá. Sí, son movimientos que no son muy complejos. Entonces, la kinesioterapia pasiva suele ser, en cuanto a la escala de fuerza muscular, suele ser un fuerza 2. Entonces vamos a tener que el fuerza 3 va a ser en contra de la gravedad. Es decir, ya suele ser movimientos, vean, no es lo mismo que yo haga flexión de codo acá, a que yo haga flexión de codo acá. De hecho, esto es mucho más fácil que esto que está acá. ¿Por qué? Porque estoy venciendo resistencias físicas, o sea, cosas que encontramos en el ambiente, normalmente yendo hacia arriba, que no es lo mismo a que yo haga una flexión de tronco, vamos a decir el abdominal, que usted lo haga de lado, a que lo haga hacia arriba. Es mucho más complejo. Hablamos de movimientos hacia arriba, ¿ok? Entonces, ahorita cuando veamos la activa, vamos a tener que la activa libre es un fuerza 3. ¿Sí? Hablamos de que es la cinesioterapia activa, es cuando el paciente ya lo puede realizar por su propia cuenta. Tendríamos 3, que vendría siendo la asistida, es decir, cuando el paciente trata de elevar la extremidad, pero necesita una ayuda para complementarlo. Tenemos la libre, que es cuando ya la hace solo en contra de la gravedad. Entonces hablamos de que la tenemos en un fuerza 3. En tal caso, la resistida se va a dividir en dos también, una manual y una mecánica. Ok, entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué salté de un momento de la escala a esto que está acá? Porque es muy necesario para que cobre sentido lo que voy a decir ahorita.
Entonces, recapitulando, el pasivo es cuando el paciente no puede realizarlo completamente él solo, pues necesita la ayuda de un FT, que puede ser relajado o forzada. La activa es cuando sí lo puede hacer, ¿ok? Entonces tenemos, vamos a tener una cinesioterapia activa libre, que es cuando el paciente sí puede, que es esta que está aquí, ¿sí? Hablamos de que el paciente puede realizar el movimiento, los movimientos hacia arriba, más que todo. Eso se le llama en contra de la gravedad, que vendrá siendo la escala el número 3 de la escala de Loewe. Cuando hablamos del fuerza 4, hablamos de que es un movimiento con una resistencia moderada. Sí, bueno, como después lo noté. Hablamos de que cuando una resistencia moderada no es lo mismo a que yo haga flexión de codo acá, a que venga alguien, un fisioterapeuta, y cuando yo hago la flexión de codo, él lo que hace es como limitarme el movimiento. O sea, vamos a decir como que él jala, o sea, bueno, claro, yo estoy haciendo la flexión para acá, pero es como que él jala para evitar de que yo haga esa flexión de codo. Yo al final la voy a hacer, obviamente, pero dificultosamente. Eso se le llama una resistencia moderada, ¿sí? Entonces, vean que aquí dice cinesioterapia activa libre y cinesioterapia activa resistida. Vamos a tener una resistida manual. De hecho, ese nombre va acorde con el número 4 que yo les estoy diciendo, ¿sí? De hecho, la escala, el número 4 de la escala de fuerza me dice resistencia moderada. Una resistencia moderada son las manos, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? El número 5 vendría siendo una resistencia máxima. Entonces, vean cómo se desglosa acá. Vean que les puse que la activa resistida se divide en manual y mecánica. La manual, obviamente, una resistencia moderada que va acorde con la número 4 de la escala de fuerza. Y tenemos una resistida mecánica. El mismo nombre lo indica, mecánico de máquina. Es decir, que la resistencia de esto me lo va a generar una máquina. ¿Qué es lo primero que se les puede venir a la mente? Una máquina de un gimnasio, una polea, un multifuerza, una banca de cuádriceps. O sea, y les dejo algunos nombres. O sea, no tiene que conocer el gimnasio, simplemente imaginarse, oye, mira, una máquina de un gimnasio, una pesa, una cosa. O sea, hablamos de que esto vendría siendo fuerza 5, porque no es la misma resistencia que puede generar mi mano, que puede generar 10 discos de 5 libras cada uno. Por poner un ejemplo, ¿sí? Es algo muchísimo más pesado y es en relativa una máquina, ¿ok? Entonces, si recapitulamos completamente, tenemos que la pasiva normalmente es cuando el paciente tiene fuerza 2, que el paciente no tiene la capacidad de hacer esto que yo estoy aquí, que yo tengo aquí, que es el número 3. El paciente no tiene la capacidad de hacer el movimiento libremente hacia arriba. Entonces, por obvias razones, es fuerza 2, ¿sí? Entonces, en activa, ahorita vamos a mencionar este que está aquí, que es el negreadito, que es la asistida. En la cinesioterapia activa vamos a tener la activa libre y tenemos la resistida. La libre, su mismo nombre lo indica, él lo puede hacer a libertad, sin ningún problema. Movimientos hacia arriba, es decir, que ahora sí tenemos el fuerza número 3. Cuando hablamos de resistida, el mismo nombre lo indica, te colocan una resistencia a este movimiento que tú estás haciendo. Entonces tenemos una más leve que vendría siendo la manual, que corresponde al fuerza 4 de la escala, ¿sí? Que es una resistencia moderada, y tenemos una resistida mecánica, ¿sí? De que hablamos de que la resistencia viene siendo un poquito máxima, ¿sí? Porque ya es una máquina a la cual le puedes meter muchísimo más peso, no comparada con la mano, vendría siendo fuerza 5. Entonces, tenemos una que he saltado, que es la asistida. Si yo les hablé de que la activa libre es cuando él puede realizar el movimiento, así como estoy haciendo yo aquí abducción, lo hago completamente, ¿sí? Sin ningún problema. Pero la asistida vamos a colocarlo así, como que está entre fuerza 2 y fuerza 3. ¿Por qué? Porque es como que yo realizara el movimiento como a esta altura, vean que todavía me falta hasta aquí, este pedacito que está aquí. Entonces, claro, no puedo, mi capacidad no da. Bien, el fisioterapeuta tranquilo, yo te ayudo, lo llevo hasta arriba. Eso es asistir. El fisioterapeuta o el ente externo te ayuda a complementar este movimiento, ¿sí? Entonces, esto también se puede hacer esa activa asistida con alguna polea. Por poner un ejemplo, yo estoy aquí con una poleita. Claro, yo puedo llevar aquí hacia arriba, si se dan cuenta. Pero esta no puedo, simplemente mi capacidad muscular no da. Yo vengo y estoy agarrando una polea, jalo para acá abajo. Entonces, esto que yo jale para acá abajo me va a llevar acá arriba. Eso sí lo pillan. O si en tal caso fuera viceversa, si yo no puedo elevar esta,
Simplemente jalo o tracciono con esto y me lo va a llevar la estructura o mi articulación la va a llevar hacia arriba, ¿ok? Es como una especie de ayuda, te ayuda. Es como que si no puedes mover este brazo, bueno, tú vienes con este brazo y lo llevas hacia arriba, ¿sí? Y tendríamos otro que es la autorresistencia corporal, que está exento de esto de activo y pasivo, simplemente es una forma de resistencia. Es muy sencillo, como cuando hacemos una sentadilla. Pues está haciendo la sentadilla con su propio, el peso de su propio cuerpo, o hacemos una flexión. ¿Cuál es el peso que está venciendo? Su propio cuerpo, ¿sí? Entonces a eso voy con esto. Si hay fuerza 3, ¿para qué seguir usándola? Habíamos quedado de que el fuerza 2 era para el pasivo. Y el fuerza 3 era para el activo libre. Me explico. Usted hace tiempo usted se dio cuenta de que su paciente puede realizar los movimientos hacia arriba sin ningún problema. Así que el paciente tiene la capacidad. Si usted se dio cuenta de eso, por poner un ejemplo, para que usted tiene al paciente en la camilla, oye, mira, vente, vamos a moverte. ¿Para qué lo vas a seguir moviendo si él puede ahora realizarlo por su propia cuenta? Si usted puede pararse y caminar, ¿para qué vas a gatear? Oye, mira, voy a ir a la cocina, voy a ir gateando, porque sí, pues, o sea, yo creo que me puedo parar y puedo caminar, pero no, prefiero ir gateando. ¿Para qué? Si puedes hacer algo mucho mejor o una actividad mucho más completa, ¿para qué te quedas ahí? Entonces, una vez que usted se da cuenta de que su paciente pasa a tener fuerza 3, ¿ok? ¿Para qué se va a quedar en la pasiva? ¿Para qué va a seguir movilizando movilizaciones pasivas? Ya el paciente pasivo también que no podía hacerlo, ahora sí lo puede hacer, ahora mira, ahora no te voy a mover en la abducción ya numeral, mira cómo se hace, mira, esto se hace así, hazlo tú mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que les había mencionado, la asistida, que es cuando el fisioterapeuta termina de ayudar, la libre es cuando sí puede hacerlo, y hablamos de la resistida, que una vendría siendo la manual y la otra la mecánica, ¿ok? Indicaciones y objetivos suelen ser prácticamente los mismos, solo que le agregamos el componente activo, una contracción muscular, cuando el paciente pueda contraer y mover de manera activa uno o varios segmentos. De hecho, se dan cuenta casi que el mismo enunciado de las indicaciones del otro, ¿ok? Mismos objetivos que la pasiva, solo que se le agrega la contracción muscular, siendo una progresión, generando independencia del paciente, porque no es lo mismo como que, mira, te voy a mover las articulaciones, a que tú mismo lo puedas hacer para, viendo más a futuro, oye, mira, puedo mover esta articulación para yo agarrar un vaso de agua. O sea, es algo más de independencia. Aquí tenemos nuevamente el componente de elasticidad, hablamos de que también me ayuda a esa retroalimentación sensorial, ¿ok? De los que se contraen, de la musculatura que se contrae. Pero. Entonces, desarrolla coordinación y destrezas motoras, lo que vendría siendo planificar o programar, todo lo que tenga que ver con generar un movimiento, ¿ok? Y favorece la circulación proporcionando estímulo para integridad de huesos y tejidos articulares. ¿Okay? Se agregó uno que otro, pero es prácticamente lo mismo que el del pasivo. Consideraciones especiales. Cuando se moviliza un segmento del cuerpo durante un periodo de tiempo, se emplea la movilización en regiones supra e infrayacentes con el fin de mantener áreas en estado óptimo, prepararlo para nuevas actividades como caminar o uso de aditamentos. Cuando un paciente está encamado, se emplea la movilización para evitar las complicaciones debidas a reducción de circulación, desmineralización ósea y reducción de función tanto cardíaca como respiratoria. Ajá. ¿A qué voy yo con esto? Si tú tuvo una fractura a nivel del cúbito, ¿sí? En el olecrano, hablamos cuando está prácticamente en lo que se conoce a nivel del codo, y usted lo enyesa, lo cual no es que está obsoleto, pero ya está muy en desuso. O sea, simplemente enyesar toda la extremidad superior, eso está no mal, pero hay muchos estudios que ya no lo avalan tanto. Si usted tiene un yeso a nivel del codo, ¿por qué tiene que dejar de mover el hombro y muñeca y los dedos? No se supone que porque yo tenga algo, vamos a poner un ejemplo, en la mano, en la muñeca y mano, oye, mira, yo voy a dejar de mover ya toda la extremidad superior. No, si usted tiene una disfunción aquí en el codo por una fractura, vean que dice, cuando se inmoviliza un segmento del cuerpo durante un periodo de tiempo, el codo en este caso, se emplea o se trata de movilizar regiones supra e infrayacentes. Hablamos de regiones superiores que vendrá siendo el hombro y las infra, ok, sé que ahorita está arriba, pero por topografía es inferior. Entonces hablamos regiones superiores e inferiores, se busca generar movilidad. Ya estoy perdiendo movilidad aquí.
voy a venir y voy a perder movilidad en muñeca y en hombro también. Entonces no, se busca movilizarlos o que el paciente lo haga de manera activa, ¿ok? Para mantener las áreas en un estado óptimo, para no perder tanto. Oye, mira, vamos a perder uno, no perdamos los tres. Prefiero perder uno y después lo recuperamos, pero con ayuda de estos dos. Prepararlo para nuevas actividades como caminar o uso de aditamentos. Para el que no sabe, aditamentos son simplemente herramientas para sustituir una función, háblese una andadera, un bastón, una silla de ruedas, ¿sí? Cuando un paciente está encamado, se emplea la movilización para evitar las complicaciones, ¿sí? Es decir, que cuando el paciente no se puede mover, es un ejemplo, está en un estado de coma, en UCI, hablamos de unidad de cuidados intensivos, en una clínica o un hospital, normalmente va un fisioterapeuta o se solicita para que mueva esas articulaciones, ya que el paciente no lo va a hacer durante un rato, porque no puede, tiene que venir alguien a sustituir eso. O sea, tiene que moverse en algún momento. ¿Para qué? Para evitar reducción de circulación, evitar desmineralización ósea, reducción de las funciones. Como el paciente no lo puede mover, bueno, yo voy a seguir moviéndole el codo, así como que, por poner un ejemplo, claro, eso es terapéutico y eso es científico comprobado. O sea, ya que él no puede mover el codo, yo voy a hacer como que él está moviendo el codo. En realidad está supliendo esa función. Lo haces diariamente para evitar que esa función se pierda, porque esa musculatura, normalmente lo que dicen que lo que no se mueve se atrofia, deja de recibir tanta circulación, por lo cual se daña esa estructura, ese músculo como tal, y cuando el paciente despierte y si quiere volver a hacerlo, oye, mira, esa estructura se dañó, porque como no la moviste ese daño, normalmente evitamos eso realizándolo de manera terapéutica, ¿ok? Precauciones y contraindicaciones. Hablamos del proceso de curación y o consolidación ósea. Esto aplica tanto para activo como pasivo, ¿ok? Ok. Vean lo siguiente. Esto es más que todo como una precaución. Si usted tiene, vamos a decir, una fractura nuevamente en codo, es decir, que eso pasó su tiempo para que la estructura volviera a solidificarse, todo volviera a unirse, le quitaron los clavos, lo que sea, todo lo que le hayan hecho. Y en teoría, si todo el equipo multidisciplinario, porque a veces se le echa la culpa al médico, no, pero el fisio, el otro, y el otro, y el otro. Si nada falló en el equipo multidisciplinario, y se supone que esa estructura ya está, no nueva, pero está reparada. Entonces, si usted viene y mueve muy brusco, ¿sí? Vamos a decir que de repente, sin previo aviso, y si esa estructura no ha consolidado, el hueso, vamos a decirlo así, si el hueso no ha consolidado de manera completa, vamos a tener de que él vuelve otra vez que, mira, ¿ves? Se vuelve a fracturar, se vuelve a dañar. Entonces, es una especie de precaución, saber cómo hacer las cosas con cuidado para que el tejido no se dañe. Entonces, y tampoco hacerlo de forma tan prematura. Si tú sabes que esa persona tiene 5 días, un ejemplo, no le colocaron yeso, por poner un ejemplo, por X o por Y, capaz no meritaba un yeso, sino algo menor. Esa persona tiene 5 días operado de una fractura, porque tú vienes de una vez, oye, mira, voy a mover así. No es más, mira, lo voy a mover rápido. No, de hecho, puede sonar como tonto, pero se han visto casos de casos. Eso me interrumpe lo que es el proceso de curación, ¿ok? Entonces, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Aquí dice interrupción del mismo prolongándose. Estoy hablando de que eso me deriva inmovilidad completa, además de adherencia y contracturas. Se tiene que realizar, esto es muy importante, realizar dentro de los márgenes tolerables. Nosotros los terapeutas no trabajamos en base al dolor. No es que mira, me está doliendo, no, tranquilo, que aguanto porque tengo que mover. Evitemos trabajar en base al dolor, ¿ok? Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con la amplitud, la velocidad, la tolerancia del paciente. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con alteraciones del sistema circulatorio. Si es un paciente que hace 2 días le dio un infarto agudo al miocardio, de lo que hablamos de una dificultad a nivel del corazón, tú agarras, hablemos de una cinesioterapia activa libre, hablemos de simplemente como trotar con un fin terapéutico. Eso se hace con mucho cuidado, por supuesto.
Se reincorpora a la actividad física después de un problema cardíaco. Pero no es que a los 2 días, mira, quiero que trotes media hora. No tiene coherencia. Eso lo puede hacer tal vez en un mes, o tal vez en más tiempo, tal vez en menos, quién sabe. Pero eso lleva una progresión. Primero lo paras, luego va caminando, luego semitrotando, luego tal y tal y tal, hasta que llegas a lo que quieres, ¿ok? Todo ese tipo de problemas a nivel circulatorio, perdón, tiene que tenerse con mucho cuidado. Y si se puede, se deben monitorizar los signos y síntomas. Hablamos de frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión, temperatura, ¿ok? Si es potencialmente mortal, la movilización pasiva debe ir con cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Hay que colocar el por qué. Entonces, eso no solo aplica con la movilidad pasiva, sino con la movilidad activa. Si usted mueve mucho una articulación, es decir, no es lo mismo que yo haga esta flexión de codo, yo lo coloqué como pasiva, pero también aplica para la activa. Esto, lentamente. Si yo de la nada empiezo a hacer esto, o sea, empiezo a flexionar mucho más rápido, mucho más rápido, es decir, empiezo a contraer ese músculo varias veces, ya ese músculo está necesitando más nutrientes y oxígeno, porque no es lo mismo que yo haga esto 10 veces por minuto a que lo haga 60. El músculo le dice a su cuerpo, en general al corazón, mira, mándame más sangre con nutrientes y oxígeno porque necesito más para poder contraerme mucho más. Entonces, si es una persona que tiene una dificultad cardíaca y usted lo pone a trabajar de más, esa dificultad cardíaca se va a acentuar y se va a detener su corazón o cierto flujo sanguíneo y vienen las complicaciones otra vez. Por eso que se debe ir con cuidado. Adaptaciones de la cinesioterapia. Cuando se trabaja cualquier tipo de cinesioterapia, es decir, ya sea pasiva o activa, va a haber sistemas adaptatorios como el sistema respiratorio muscular. Es decir, nuestro cuerpo se adapta. Claro, eso se hace con progresión, ¿ok? Pero nuestro cuerpo se adapta a trabajar con mayor demanda o con menor demanda, ¿ok? Entonces, sirve para mantener el trofismo, para activación neuromuscular. Esto es más de lo que ya hemos mencionado, por oxigenación, movilización, retraso en la aparición de la fatiga. Es decir, nuestro cuerpo, esto es muy importante, ¿ok? De hecho, esto lo aplican a nivel deportivo muchísimo. Empezamos a aumentarle esas cargas en la cinesioterapia activa resistida para que nuestro músculo pueda tolerar mucho o progresivamente pueda tolerar más cargas, pueda tolerarlo durante más tiempo para evitar la fatiga, lo cual es muy beneficioso por lo menos para su deporte. ¿Okay? Por movilización, lo que ayuda a mantener la longitud del músculo. Ese procedimiento es para aplicar las técnicas de amplitud de movimiento. Entonces, el pasivo. Primero determinar qué tipo de cinesioterapia, claro, yo puse aquí pasivo, pero aquí está como un poquito más desglosado, más general. Determinar qué tipo de cinesioterapia se utilizará. Claro, usted evalúa la fuerza muscular del paciente, ve si está en fuerza 3 o en fuerza 2 o en fuerza 4. Dependiendo de eso, usted sabrá cuál tipo de cinesioterapia puede utilizar. Si él está en fuerza 3, ahí los tengo hasta con numeritos. Ahí se lo explico con la escala y todo. Si él está en fuerza 3, ¿cuál es el más correcto que debe utilizar? La cinesioterapia activa libre. Si él tiene fuerza 4, cinesioterapia activa resistida manual. Y así sucesivamente. O sea, eso lo hace usted con la evaluación. O si por lo menos yo le digo, mira, él tiene fuerza 2, ¿de cuál tipo de cinesioterapia puede utilizar? Si el fuerza 2 vendría siendo el pasivo, ¿verdad? Que es el que iba acorde con el fuerza 2. Se coloca el paciente en la posición más cómoda para permitir al terapeuta mover el segmento en toda su amplitud. Simplemente se coloca en decúbito, se coloca sedente, dependiendo. Liberar de ropa, férulas, vendajes. Es decir, hablamos de que se libere todo ese tipo de implementos que me puedan bloquear el movimiento, ¿ok? El terapeuta se ubica de un modo que haga empleo correcto de la mecánica de su cuerpo, lo que se conoce como finta, ¿ok? No es que usted viene y se va a colocar en posición de odontólogo y usted empieza a mover ahí todo como el jorobado en Notre Dame. Usted coloca una finta, una posición recta y usted se ubica de la manera más correcta para poder cuidar su cuerpo, ¿ok? Entonces se sujeta así, referir dolor, de lo contrario se modificará la toma, pero siempre manteniendo el control. Se tiene que tener una toma muy específica para poder, vamos a decir, movilizar efectivamente la articulación, pero que no sea tan fuerte para que el paciente no tenga que referirlo porque, oye, mira, me estás apretando demasiado. O sea, es normal, ¿ok? Bueno, no es normal, lo que hay que tener cuidado y evitar eso. Evitar manipular zonas con poca integridad articular. Hablamos de articulaciones hipermóviles, hablamos de puntos de fractura, etc. Es lo que les había mencionado. Si una fractura reciente o alguna lesión de la piel o qué sé yo, muy reciente, usted no va a venir y va a mover eso en una sola
así sin previo aviso, ¿ok? Entonces, movilizamos el segmento a toda su amplitud, sin dolor, por supuesto, sin forzar más allá de los límites que ella te pueda dar. Entonces se realizan movimientos con fluidez y rítmicamente de 5 a 10 repeticiones, varía de acuerdo a los objetivos y estado del paciente, por supuesto. Tenemos la activa asistida. Entonces, vamos a decir que son menos pasos. Entonces simplemente le muestra al paciente el movimiento deseado, luego que lo ejecute, si es necesario apoyarlo, ¿ok? Entonces, luego ejecutar el movimiento de la amplitud posible. Esto es muy sencillo. Te viene y dice al paciente, oye, mira, obsérvame, quiero que hagas esto. Esto se llama flexión de codo. Hazlo para ver. Y te observa si el paciente lo hace correctamente. Si él no entiende, usted se le acerca y le dice, mira, ve, oye, esto es flexión. Dale otra vez para ver. Y lo hace. Factores a tener en cuenta durante y después del procedimiento, ¿ok? Hablamos de cambio en los signos vitales, ¿sí? Tener muy en cuenta de que ese paciente no aumente la frecuencia respiratoria, se aumenta muy rápido, por lo menos que si eso ocurre es porque está habiendo una compensación a nivel respiratorio y cardíaca, entonces usted tiene que bajar la intensidad de ese ejercicio si es de tal caso de manera activa, ¿ok? Observar a nivel del sistema tegumentario piel, o sea, a veces puede palpar, o sea, puede sentir la temperatura corporal, la periférica, o simplemente observar la piel. Si se pone cianótica, cuando está empezando a hacer el ejercicio, hablemos de cianótica, color moradito, rosadito, azulado, violeta, o sea, hay muchas formas como lo he visto. Pero cuando se ve cianótica o violeta, como usted quiera, hablamos de que posiblemente de una alteración circulatoria, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? O sea, observar constantemente, ver a su paciente, no es simplemente haz la cosa y dale, no te veo, está ahí en el teléfono, tiene que observarlo. Entonces, dolor post-actividad, explicar al paciente siempre. Claro, el dolor no siempre tiene que ser algo bueno, tiene que ser algo malo, pero si es un paciente que no ha realizado actividad muy frecuentemente y empieza a hacer movilidades activas y empieza a doler a los 2, 3 días, normalmente suele ser un DONS, un tipo de ese tipo de cosas. Hablemos de un DONS, dolor muscular de aparición tardía. El músculo no está adaptado a moverse, a deformar tanto sus fibras musculares. Cuando lo hace de la nada, así sea con mucho cuidado, él rompe fibras musculares. O sea, hablamos de ruptura en lo que vendría siendo el perinicio, que es una de las tantas capas a nivel de músculo. Hay una ruptura de ese tejido y me genera un proceso inflamatorio, lo que me genera dolor. Y eso no es porque usted lo está maltratando, no, es un proceso que va a ocurrir, ¿ok? Entonces, calidad del movimiento. Hablamos de que, como les dije, no es que usted pone al paciente a hacer la cosa y usted se pone con el teléfono. Usted tiene que observarlo y corregirlo, porque si no, hace el movimiento de manera errónea. Igual.